El segundo tema de la semana 5 que vamos a trabajar es en este caso la historia de Roma. Bueno, al igual que hemos hecho con Grecia, lo primero que vamos a explicar aquí es el tema de la geografía, otra vez, es decir, la ubicación, las condiciones geográficas, los límites, todo aquello que nos ayude a entender luego el desarrollo histórico de los pueblos asociados a la historia de Roma. Roma estuvo ubicada en la llamada península itálica, ¿no? Ustedes la tienen acá, esta es la llamada península itálica. Roma limitaba al norte, acá hay una cadena montañosa, conocida como los Alpes, ¿no? Aquí en esta zona está el llamado mar Jónico, que lo hemos visto cuando estudiamos el caso de Grecia. Tenemos aquí el llamado mar Adriático, y esto viene a ser el mar Tirreno, y esto viene a ser obviamente el mar Mediterráneo. Entonces podemos decir, al norte limita con los Alpes, ¿no? Vamos a colocar aquí los Alpes. Al sur con el mar Mediterráneo, hacia la parte oriental limita con el mar Adriático y el mar Jónico, y hacia la parte occidental limita con el mar Tirreno. Es muy importante señalar que en el caso de la península itálica, aquí hay una cadena montañosa, más o menos sigue este curso hasta la parte media, conocida como los Apeninos, que divide la península itálica en dos regiones, una oriental y otra occidental. Y luego hay dos grandes ríos, uno hacia acá, que desemboca en el Adriático, que es el río Po, y otro que desemboca en el Tirreno, que es el río Tíber. Justamente a orillas del río Tíber es donde el espacio en el cual se iba a desarrollar la ciudad de Roma. Otra cuestión sobre Roma es que, a diferencia de Grecia, el territorio de la península itálica es un territorio muy fértil. Es una gran llanura con muchas lluvias, zonas, digamos, en las cuales la agricultura es una actividad relativamente sencilla de ser practicada. Por eso es que a lo largo del tiempo, la península itálica fue una zona que llamó mucho la atención de muchos pueblos que se iban a establecer en diversos lugares de esa región. Entonces, el carácter agrario, como se ha explicado en muchos textos, digamos, de los romanos, tiene que ver justamente con las condiciones geográficas de la península itálica. Ahora vamos a ver las etapas históricas de Roma. Bueno, elaboremos en primer lugar nuestra ya clásica línea de tiempo y vamos a establecer aquí las tres grandes etapas en las cuales se divide la historia justamente de Roma. Hay un primer momento de la historia romana que se inicia aproximadamente el año 753, ¿no? Que se conoce con el nombre de la monarquía. Es una etapa que se prolonga hasta el año 509. ¿Ya? Bueno, todo esto es antes de Cristo. La monarquía es un periodo en el cual, en primer lugar, surge justamente Roma como ciudad. Es una ciudad que se establece justamente a orillas del río Tíber, pero es una de las varias ciudades que hay en realidad en esos momentos, y en realidad es una ciudad pequeña, poco importante. Recuerden que en esos momentos, estamos hablando del siglo VIII a.C., en la península itálica están establecidos muchos pueblos, como por ejemplo los etruscos, están también por ejemplo los griegos, están los umbrios, los oxos, los samnitas, ¿no? Los sabinos, bueno, etc. Todos ellos son pueblos o camitas o arios, que más o menos desde el año 2000 han llegado sucesivamente, atraídos justamente por las características bastante favorables del territorio. Uno de esos pueblos son justamente los romanos, se han establecido a orillas del río Tíber. El sistema político que establecen los romanos se va a conocer justamente como la monarquía, que es el gobierno de un rey apoyado en una pequeña aristocracia. A lo largo de casi 2 siglos y medio, Roma va a ser gobernado por ese tipo de sistema. Y hay dos dinastías en realidad que gobiernan Roma. Una es la llamada dinastía latina y otra es la llamada dinastía etrusca. Por lo tanto, hay mucha relación entre los romanos y los etruscos, que es una cultura que predominó en la península itálica siglos antes, justamente del siglo VIII. Todo eso va a terminar el año 509.
El año 509 hay un grupo de ciudadanos nobles, aristocráticos, llamados patricios, que se rebelan contra el último rey, lo expulsan de la ciudad y establecen lo que se conoce como las magistraturas. ¿Qué son las magistraturas? Las magistraturas vienen a ser, o viene a ser la idea de que los cargos de gobierno deben estar en manos de personas que han sido elegidas previamente. Con lo cual, de alguna manera, la figura del rey ya no es necesaria. Y la principal institución política que va a ser justamente el sustento de la magistratura se va a llamar el Senado, que va a estar integrado por justamente representantes de los patricios llamados senadores, y eso da origen a lo que se conoce como la etapa de la República. Entonces, la República es un segundo momento en la historia de Roma, desde el año 509 hasta el año 29 antes de Cristo. Vamos a colocar aquí antes de Cristo. Esta etapa de la República es tal vez la etapa más interesante de la historia del imperio, de la civilización romana. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, lo primero que hemos dicho, el establecimiento de las magistraturas. Pero de esta época también data lo que se conoce como la conquista de Italia. Significa que los romanos gradualmente, desde el siglo V en adelante, van a ir sometiendo uno tras otro a los diversos pueblos de la península itálica. Algunos mediante alianzas, otros a través de la guerra. Ya para el siglo III a.C., prácticamente la mayoría de los pueblos de Italia habían sido ya asimilados por los romanos, que además les extendían una noción que ellos inventaron, que es la noción de ciudadanía, es decir, reconocerles derecho al margen del origen, ¿no? Otro hecho importante que ocurre en esta época viene a ser la expansión externa. Significa esto que los romanos gradualmente van a comenzar a expandirse fuera de la península itálica y van a conquistar gradualmente zonas como por ejemplo una isla llamada Sicilia, ¿no? Van a conquistar la zona de Galia, van a conquistar el norte del África y otros lugares. En ese proceso de expansión gradual de los romanos, el punto clave fue la guerra contra los cartagineses. Entre el siglo III y el siglo II, Roma se enfrentó a los cartagineses en lo que se conoce como las guerras púnicas, ¿no? En esa guerra finalmente los romanos derrotaron a los cartagineses y se apoderaron de varias islas como Sicilia, Córcega, Cerdeña, se apropiaron también de la península ibérica y del norte del África. Y comenzaron ya a dar forma a lo que con el tiempo se iba a conocer el Mare Nostrum, es decir, el mar nuestro, que es el mar Mediterráneo en general. De esta época también data, si ustedes recuerdan un poco lo de Grecia, la época en la cual Roma justamente conquista los Balcanes y con ello asimila la cultura griega. Otro hecho importante de esta época vienen a ser las llamadas luchas sociales. Las luchas sociales son los enfrentamientos en Roma entre los patricios y los plebeyos, que son los dos grupos sociales. A lo largo del tiempo, estos dos grupos, que si bien son ciudadanos con derechos reconocidos dentro de Roma, sin embargo su posición económica y política es diferente. Los patricios son hombres poderosos, privilegiados, los plebeyos son hombres que están vinculados al trabajo, a la explotación, al servicio en el ejército. Entonces hay un permanente conflicto que se expresa de dos formas. En algún momento el conflicto termina mediante la cesión del Estado romano de derechos en favor de los plebeyos. Entonces se van promulgando leyes, la ley Canuleia, la ley Claudia, la ley Olgunia, que reconocen derechos como por ejemplo el acceso al colegio sacerdotal, el acceso al Senado, la posibilidad de matrimonios entre patricios y plebeyos, etc. Pero en algunas ocasiones esos conflictos terminan de forma violenta, con las rebeliones de plebeyos que son reprimidas por el Estado romano. Y el otro hecho importante de esta época es lo que se conoce como las guerras civiles. Las guerras civiles vienen a ser los conflictos al interior del propio grupo de patricios.
En el siglo anterior al nacimiento de Cristo, ¿no? O sea, más o menos estamos hablando desde el año 100 al año 29 antes de Cristo, diversos grupos de patricios se van a enfrentar. En algunas ocasiones se van a enfrentar y van a dar origen a las guerras civiles, y en otras ocasiones van a aliarse momentáneamente en lo que se conocen como los triunviratos. La última de esas guerras civiles es la que enfrenta a Marco Antonio, heredero en este caso del poder político de Julio César, con Octavio, que es el heredero del poder en este caso militar y en parte político y familiar en este caso de Julio César. Se enfrentan, ¿no?, a lo largo de una guerra civil de más o menos 5 años, que termina justamente el año 29 cuando Octavio derrota a Marco Antonio en la batalla de Actium en Egipto, y 2 años después, ¿no?, el año entre el 30 y el 29, el Senado romano le entrega una serie de facultades a Octavio. Lo nombra Augusto, imperatore, príncipe, rey, etc. En el fondo, en realidad, lo que estaba ocurriendo era que Octavio estaba concentrando todo el poder. Y de alguna manera Roma pasa a una nueva fase de su historia conocida como el imperio. El imperio se va a prolongar del año 29 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, ¿no? Vamos a colocar aquí el nacimiento de Cristo, estaría por acá. La etapa del imperio es la etapa en la cual el poder político está concentrado en manos de una sola persona, que se va a denominar el emperador. La palabra emperador significa pues aquel que ha triunfado en el campo de batalla, pero en la práctica en realidad es el nombre que van a comenzar a tener aquellos que concentren todo el poder. El primer emperador en este caso es Augusto, y luego lo van a seguir una línea de emperadores que se han agrupado por familias, ¿no? Por ejemplo, la familia de los Claudios, la familia de los Antonios, etc. ¿Qué pasa durante la etapa del imperio? El primer hecho importante que hay que mencionar es lo que se conoce como el siglo de Augusto. Justamente es la época del gobierno del primer emperador. En esta etapa, que es más o menos desde fines del siglo I a.C. hasta las primeras décadas del siglo posterior después de Cristo, es la época en la cual Roma va a gozar de una gran estabilidad política, pero por otro lado Roma va a comenzar a tener un gran poder económico. En determinado momento Roma va a ser una ciudad de 1 millón de habitantes. Una ciudad que para nuestros estándares, digamos, es pequeña, pero en la antigüedad tener 1 millón de personas en un mismo lugar era una cosa muy compleja, ¿no? Los romanos además comenzaron a desarrollar innovaciones como era, por ejemplo, el transportar agua permanentemente a todas las viviendas de la ciudad, el tener baños públicos, ¿no?, y una serie de innovaciones que realizaron. Entonces, el siglo de Augusto es un siglo de florecimiento cultural, político y social. Otro hecho importante que ocurre durante el imperio es el surgimiento del cristianismo. El cristianismo, pues, es una religión que surge en una zona periférica del Imperio Romano, que es la zona de Judea. Inicialmente es perseguido, durante varios siglos tiene esa condición, pero ya en el siglo IV el cristianismo comienza a penetrar en la sociedad romana y los propios gobernantes van a tomar algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, el año 313, el emperador Constantino promulga lo que se conoce como el Edicto de Milán, por el cual se permite la práctica libre del cristianismo. Y el año 380, el emperador Teodosio publica el Edicto de Tesalónica, en el cual se hace del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Otro hecho importante del imperio es las divisiones que el imperio comenzó a experimentar a lo largo del tiempo, ¿no? Algunos emperadores, por ejemplo, dividieron el imperio en jefaturas, otros posteriormente dividieron el imperio en 2 partes, Occidente y Oriente. Todas esas medidas en realidad se estaban realizando para tratar de eficientemente controlar el territorio. Recuerden que estamos en el siglo I, II, III después de Cristo, ¿no? Un viaje desde Roma hasta Jerusalén demoraba pues semanas enteras.
Todo eso entonces hacía muy complejo gobernar territorios tan vastos desde un centro político como era Roma. Entonces, la solución, descentralizar el poder. Pero eso en realidad fue agudizando las tensiones y finalmente sería una de las causas también de la crisis del imperio. Y otro hecho importante es que en esta época también el imperio romano llegó a su máxima extensión territorial. Roma llegó a ocupar prácticamente toda Europa. El límite hacia el norte era el río Rin, en Alemania. De ahí hacia el norte era un territorio inhóspito para los romanos, pero de ahí hacia el sur toda Europa estaba bajo control romano. Lo que hoy día sería pues Francia, España, Italia, Bélgica, Austria, etcétera, estaba bajo el poder romano. También las islas británicas eran territorio romano, todo el norte del África, incluido Túnez, Marruecos y Egipto actual, y la zona del cercano oriente, lo que sería Siria, Jordania, Israel actuales. ¿Ya? Y un hecho importante final es que a partir del siglo III después de Cristo, Roma comienza a experimentar lo que se va a conocer como el contacto con los bárbaros. Los bárbaros eran pueblos pues, que vivían fuera de la frontera del Imperio Romano. Lo que va a ocurrir es que entre el siglo III y el siglo IV van a comenzar a ingresar, en la mayoría de los casos ingresan pacíficamente y se emplean como artesanos, agricultores, incluso como soldados. Pero ya a fines del siglo IV las invasiones comienzan a ser violentas y sobre todo en el siglo V, ¿no? Ya para ese momento el Imperio Romano había perdido pues coherencia política. Finalmente, el año 476, Roma cae en poder de los érulos y de alguna manera llega a su fin lo que se conoce como el Imperio Romano de Occidente. Un hecho importante de Roma vienen a ser las instituciones de carácter político. Estas surgieron durante la República y la mayoría de ellas se mantuvieron durante el Imperio, aunque en la fase imperial en realidad no tenían realmente el poder. El poder estaba en manos, repito, de una sola persona que era el emperador. Pero durante la República estas instituciones tuvieron mucha fuerza. Primero, hay que señalar que todas estas instituciones estaban integradas por patricios, ¿no? Es decir, los plebeyos no tenían posibilidad de acceder a estos cargos. La institución política más importante era el Senado. El Senado estaba integrado por los senadores, ¿no? Y fundamentalmente su tarea era la elaboración de leyes. Estaban presididas por el llamado cónsul, vamos a colocar aquí, el cónsul, ¿no? Quien gobernaba durante un año y luego del cual se alternaba con otro cónsul y así, digamos, había un relevo permanente. En situaciones en las cuales Roma necesitaba mucha más rapidez en la elaboración de leyes y la toma de decisiones, uno de los cónsules era nombrado dictador. Era una situación que solamente podía prolongarse por 6 meses, él concentraba todo el poder, al término del cual tenía que hacerse una evaluación de su mandato. Luego estaban las llamadas magistraturas. ¿Qué eran las magistraturas? Magistraturas era el nombre que se le daba a todos los cargos públicos. Justamente ahí los cónsules y los dictadores eran magistrados. Pero también estaban los llamados tribunos de la plebe, que eran unos magistrados que tenían por tarea defender los derechos de la plebe a través de impulsar leyes dentro del Senado. Estaban los censores, que eran aquellos que supervisaban que aquellos que aspiraban a los cargos públicos y sobre todo el pueblo tuvieran conductas apropiadas, es decir, tuvieran conductas que no fueran contra los valores, en este caso, de los romanos, ¿no? La familia, la verdad, etc. Estaban también los pretores, que eran personajes que representaban al Senado y administraban justicia, especialmente en regiones distantes. Se convirtieron con el tiempo en poder político. Estaban también los cuestores, que eran aquellos que recaudaban los impuestos a lo largo de todo el imperio. Y estaban los ediles, que eran funcionarios que tenían que ver con la administración de las ciudades. Se encargaban, por ejemplo, de vigilar el precio de los productos en los mercados, de velar por el ornato y la limpieza de las calles, por una serie de cosas que tienen que ver básicamente con la administración de las ciudades. Además de eso, también existían los llamados comicios, ¿no? Que era una práctica asociada pues a
la elección de las autoridades y por otro lado a la consulta de determinadas normas que se tenían que aprobar. En ese sentido, en realidad, Roma tenía instituciones que se parecen mucho a las instituciones actuales, ¿no? Las que tenemos actualmente en muchos países del mundo. Pero también hay una diferencia clave. Los romanos limitaron el acceso para estos cargos solamente a los patricios, que eran más o menos entre 60 y 90 familias que controlaron la vida política romana durante buena parte de su historia. Tal vez para terminar, solamente señalar que los grandes aportes de los romanos, ¿cuáles fueron? Uno de ellos es el derecho. El derecho romano ha nutrido pues el derecho moderno. Instituciones, por ejemplo, como el matrimonio, la herencia, la tutela, tienen su origen en Roma. Otro aporte viene a ser la ingeniería. La ingeniería pues fue desarrollada por los romanos a una gran escala. La ingeniería tiene que ver, por ejemplo, con la edificación de los anfiteatros, los circos, tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de los sistemas de transporte del agua, que vienen a ser las cañerías, los baños públicos, los acueductos, etc. Otro de los campos que desarrollaron los romanos, digamos, en una escala, vamos a decirlo así, muy importante, tiene que ver también con los caminos. Lugar donde los romanos llegaban a través de la conquista, inmediatamente construían una red de caminos. Algunos creen que incluso el cristianismo de alguna manera se vio favorecido por esto, porque efectivamente los caminos permitían ahora a la gente viajar, ¿no?, con mayor facilidad comparativamente con épocas anteriores, y a través de esos caminos también circulaban las ideas. Entonces, ideas tan revolucionarias como la que planteaba el cristianismo, de alguna manera, ¿no?, se vieron facilitadas en ese momento. Entonces, esos son algunos de los aportes más importantes que los romanos desarrollaron a lo largo del tiempo.